bien, seguimos en DEF TV hablando de ecología, de lo que está ocurriendo con nuestro planeta, y tenemos ahora un segundo informe preparado también con, las consecuencias que producen los hidrocarburos, no solo al consumirlos, sino también al extraerlo de la tierra. Vamos a verlo. Casi el 97% del hielo del planeta está concentrado en la Antártida y en Groenlandia y suponen nada menos que el 98% de las reservas de agua dulce del planeta. Ninguno de los lugares salvajes que quedan en la Tierra es tan majestuoso como el Ártico. Hoy, este implacable territorio es prácticamente imposible de habitar. Pero para las familias que habitan en él, es su hogar. Desde el fin de la pequeña edad de hielo, alrededor de 1850, los glaciares alrededor del mundo han visto decrecer su volumen. Desde 1980, el retroceso de glaciares se ha acelerado, por lo que muchos de estos directamente han desaparecido y otra gran mayoría se encuentra amenazada. Este fenómeno ha sido atribuido principalmente al cambio climático global debido al efecto invernadero. As the Arctic melts, the rush to exploit its resources is starting. Nobody will listen to her, but they'll listen to you. Join the movement. Save the Arctic. Los estados deben tener el firme compromiso de desarrollar políticas públicas y cuando esto no sucede, son las ONG las encargadas de generar conciencia. I have been at sea for about 40 years. Half of that I have been taking ships through the ice, both going to the Antarctic and up here in the Arctic region where we are right now. In the time I spent in the Arctic, I have observed reduction in the area of sea ice. For example, I took this ship north of Alaska for 4 consecutive summers. It was usually quite difficult to go around the northern tip of the American continent. Now new navigational routes are opening. That is a significant difference that you can observe on the spot. La utilización de combustibles fósiles es una de las principales causas del efecto invernadero que provoca el calentamiento global y el derretimiento de los hielos. En medio de fuertes advertencias de la comunidad científica, ocurre casi una paradoja medioambiental. El nuevo objetivo de las compañías petroleras es la búsqueda, explotación y extracción del combustible en el Ártico. This is the Arctic. Enjoy the view while you can, because it's disappearing fast.
This summer, the oil industry is moving into the Arctic. They want to get their hands on the oil beneath the seabed at the top of the world. So they can drill for the oil, which is warming our world and melting the ice. It's a vicious circle. This summer, we're declaring a global sanctuary in the vital, vulnerable area around the North Pole. We're coming together to secure it for all life on Earth. Hoy el Ártico es una de las joyas más preciadas de la naturaleza que se ve afectada por el avance indiscriminado del hombre. Desde 1979, su extensión helada ha disminuido un 12% por década. With significant retreat of sea ice, there's more ocean exposed, and the water is obviously darker than the surrounding snow. Okay. And anything that's darker is going to absorb more of the sun's radiation. Oh, yep. And the disappearance of sea ice has an indirect effect, for example, on the speeding up of the melting of Greenlandic ice sheet, which causes increase in global sea level. El deshielo es un fenómeno en acción que requiere de un fuerte compromiso de las naciones para frenarlo. La reducción de gases de efecto invernadero es una de las principales armas que tenemos para hacerlo. Las grandes potencias de la Tierra tienen la decisión política de utilizarla. Bueno, es difícil no volver conmovido, ¿no?, de estos informes que muestran la situación que se está viviendo. Vemos también que hay muchas organizaciones no gubernamentales, ecologistas, preocupadas por este tema. ¿Ustedes ven realmente una acción que logre despertar a los gobiernos para comprometerlos en esta materia? Bueno, yo en el año 1994 tuve oportunidad de trabajar con Greenpeace a bordo del rompehielos Arctic Sunrise en la Antártida. Navegamos por aguas donde antes había habido una barrera de hielo flotante de unos 300, 400 metros de espesor y ya no había hielo allí. Era unos 80 kilómetros de ancho por una faja de unos 70, 80 kilómetros. Era el comienzo del descongelamiento. Greenpeace se alertó, bueno, y propuso un proyecto que compartimos. ¿Qué año me recuerdas? 1994. Ese fue el comienzo de la destrucción de la barrera Larsen, que luego continuó hasta la actualidad, ¿no? Se han desintegrado una cantidad enorme de kilómetros cuadrados de hielo en esa barrera y bueno, ha crecido la influencia de las ONG en todo el mundo, ¿no? Realmente ha conmovido la opinión pública. ¿Cuántas veces viajaste a la Antártida? Hace 40 años, menos los últimos 3 años por razones familiares no pude ir. ¿Cada año? Claro, tengo más o menos 11 años completos pasados en la Antártida, cada campaña de invierno, de verano, desde los últimos 40 años. ¿Cómo definirías ese contexto blanco que, bueno, a quienes no estuvimos allí, nos es difícil, ¿no?, imaginar? Bueno, es una cosa maravillosa, digamos, la naturaleza en estado puro, ¿no? Hay algunas bases, pero la contaminación que producen se reduce, digamos, al ámbito de la base y un círculo pequeño alrededor de las bases que se está minimizando, se está mitigando el efecto, así que la naturaleza es purísima allí. Y a mí se me cayeron las lágrimas cuando vi cómo se había roto la barrera Larsen, que era, digamos, la autopista que nosotros usábamos para trasladarnos de un punto al otro. No me da vergüenza decir que se me cayeron las lágrimas, ¿no? Y hace más de 20 años. Debe ser difícil, ¿no? Porque supongo que estudiando ese lugar tan maravilloso también de algún modo uno se debe enamorar de ese lugar de la Tierra y sabe la importancia que tiene, ¿no? Entonces, cada año que viajabas, ¿ibas esperando un cambio? Sí, pero era para peor. Si cada vez había menos hielo,
cada vez menos y menos y menos. Ahora aparentemente desde hace 3 años se está revirtiendo en el glaciar Testigo en el este de la península antártica, pero en el oeste continúa el balance de masa negativo, es decir, el hielo se sigue perdiendo. ¿Eso les hacía también más peligroso el trabajo a ustedes allí? El No. hecho de que pudiera romperse el hielo. Bueno, sí, en invierno no hay problemas porque la capa de mar helado se mantiene firme, pero en verano en cierta forma nos permite tener más roca expuesta, es decir, más roca expuesta a la observación directa. Pero se puede hacer, se hacen de hecho investigaciones geofísicas y geodésicas que, bueno, se han sobrepasado la observación directa, ¿no? Y ahora que no viajas más hacia allí, ¿preferís no ver con lo que te vas a encontrar o extrañas ese panorama? A mí me pasó algo muy curioso, el hielo se me metió en la sangre, así que extraño muchísimo. Sí, yo extraño mucho. Nos decías la importancia, ¿no?, que tienen los polos para lograr el equilibrio, sobre todo en el tema climático. ¿Nos podrías explicar un poco más? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la importancia de estas masas de hielo? Además de ser reservas de agua, además de ser reservas de fauna, además. Desde el punto de vista climático, la Antártida bombea aire frío a todos los continentes. Además de bombear aire frío y provocar los frentes fríos que renuevan el aire de todo el planeta, hay otro efecto que es sobre los océanos. Se crean corrientes de agua muy fría de fondo que llevan nutrientes. Esos nutrientes son debidos a que la roca se muele por el efecto de los glaciares y viajan los nutrientes a través de estas corrientes de fondo. Y, por ejemplo, un ejemplo clásico y típico es cuando la corriente de Humboldt choca, va paralela más o menos a la costa de Sudamérica y choca con las costas del Perú. Allí se produce un afloramiento de agua fría con nutrientes que es utilizada para alimentarse la cadena trófica que da como resultado los peces. Peces que Perú cazaba o pescaba cerca de la costa y se alejaban de la costa cuando sobrevenía el niño, se acercaba, y cuando la niña se alejaba. Entonces esto daba un efecto económico al proceso de alimentación con nutrientes de la corriente de Humboldt sobre las especies oceánicas en el Pacífico.